Ok, Santiago capítulo 1, por favor. ¿Ya lo tiene? Ok, ¿qué tal si leemos del 1 al 4? La palabra de Dios dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga, todos juntos, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Señor, hoy apelamos a tu gracia, a tu misericordia, a tu favor, pero también necesitamos de tu poder. Tu palabra dice que no es con ejército, que no es con fuerza humana, sino que es por tu Espíritu Santo. Y hoy es lo que necesitamos. De hecho, cada día necesitamos tu poder y tu gracia habilitadora para seguir navegando este peregrinar en este desierto que llamamos mundo, Señor. Te ruego que por favor bendigas a mis hermanos y a mis hermanas que se encuentren en alguna prueba, en alguna dificultad, en alguna situación tan difícil que quizás no encuentran esperanza. Yo ruego que hoy, por tu Espíritu, les ministres en lo más privado y más profundo de su corazón. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor hacia con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace tiempo vi una película, hace muchos años, y se trató de una persona que la habían secuestrado. Y resulta que toda la película, el título se llamaba una muestra de vida, una prueba de vida. Y lo que la familia querían era que realmente al esposo que habían secuestrado, que le mostraran evidencia, que le mostraran señas de que todavía estaba vivo para pagar el rescate. Yo creo que esto es algo que Dios también espera de nosotros. Nosotros también, en nuestro caminar cristiano, hay pruebas, hay señales que demuestran que realmente estamos en Cristo, que realmente somos cristianos, ¿sí? Aquí yo le puse la prueba de nuestra fe, ¿sí? Y vamos a ir versículo por versículo, y si checas ahí en el versículo 1, Santiago se llama siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Como ustedes, creo que hace como 2 años estudiaron esta epístola con Rodrigo, y Santiago fue medio hermano de Jesús, ¿sí? Los teólogos todos concuerdan que fue su medio hermano, porque después de su nacimiento, José y María se casaron otra vez. Bueno, más bien consumaron su matrimonio y tuvieron hijos e hijas, y que fueron los medios hermanos de Jesús. Santiago fue el medio hermano de Jesús, ¿sí? Entonces, y la Biblia también enseña que estos medios hermanos no creían que Jesús fuera el Mesías. De hecho, en Juan capítulo 7, versículo 5 dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Y de hecho, en una ocasión Jesús estaba predicando hacia mucha gente, y todos lo estaban siguiendo, y su familia se dio cuenta. Y en Marcos capítulo 3, versículo 21 dice que cuando lo oyeron los suyos, es decir, su familia, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. O sea, hasta su propia familia pensaba que Jesús, cuando andaba predicando y estaba proclamando las buenas nuevas, pensaban que no estaba en sus 5 sentidos, o que le faltaba, por decir, un tornillo, ¿no? Ahora, la conversión de Santiago, queridos hermanos, no ocurrió cuando Jesús estaba predicando el evangelio. Tampoco fue por su fama, tampoco fue por los milagros. Santiago creyó que su hermano era el Mesías cuando se le manifestó después de su muerte, sepultura y su resurrección. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, después apareció a Jacobo, que es el que estamos hablando,
después a todos los apóstoles. Y asimismo, amados hermanos, muchos de los discípulos que en la noche que crucificaron a Jesús, que los abandonaron, después que vieron a Cristo resucitado, afirmaron su fe, se fortalecieron, y muchos hasta murieron por testificar y predicar a un Dios, a un Cristo resucitado de los muertos. Una vez le pidieron a Jesús una señal del cielo para que creyeran en Él. Y Jesús les dijo, esta generación mala y pecadora está pidiendo una señal, pero una señal solamente les voy a dar. Y así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Queridos hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, yo no estaría aquí. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, muchos de ustedes no estarían aquí. De hecho, los discípulos no murieran por su fe. De hecho, Jacobo, el que escribió esta epístola, no la escribiera y no diera su vida si no hubiera a Jesús resucitado. ¿Ok? Entonces, ¿te puedes imaginar ver a tu medio hermano y luego después proclamar que es el Mesías y darte cuenta, wow, este es el Mesías, el tan esperado, tan amado por la nación de Israel? Y por eso, desde entonces, dice Santiago, siervo del Señor Jesucristo, pero siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Cuando Santiago une estos dos nombres, el de Dios y de Jesucristo, está implicando igualdad a Dios el Padre, ¿ok? Imagínate, ver a tu medio hermano y luego después te des cuenta que Él es Dios, que cuando estuvo en la tierra fue el Dios hombre, y ahora lo estimes al mismo nivel que Dios. Y esto testifica mucho acerca de la deidad y del carácter de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un medio hermano que no creía, después ve la resurrección de Cristo y ahora da testimonio acerca de Él. Y esto es un gran testimonio, una gran evidencia acerca de nuestro Señor Jesús, ¿a poco no? Sí, okay. Alguien que pensaba, no, pues es que como que no está de acuerdo, ¿no? Y luego después ve su resurrección, ve su vida, y luego todo, como esos casetes del Antiguo Testamento, se te da de reversa, y luego, pues me acuerdo que Él era así, lo vi crecer, y Él era diferente, y luego lo ves resucitar y te das cuenta que es el Señor. Y por esto mismo, Jacobo se describe a sí mismo como siervo. Siervo, sí, un esclavo. Y un siervo era una figura tomada del Antiguo Testamento, del capítulo 21 de Éxodo y de Deuteronomio capítulo 15. Y esto se refiere a un esclavo por amor. Diga conmigo, esclavo por amor. Miren, en aquel tiempo, queridos hermanos, sí era legal, pero si te endeudabas por X cosa y no podías pagar, no podías liquidar tu deuda, lo que hacías entonces, te entregabas a la persona a la que le debías dinero y trabajabas para él hasta pagar con trabajo todo lo que debías, ¿ok? Pero había una ley en particular, que si eras esclavo y llegabas a amar mucho a tu amo por el hecho de que te trataba muy bien y te iba bien con él, entonces tú voluntariamente podías decir, ¿sabes qué? Yo amo a mi Señor y quiero quedarme como siervo para siempre. Entonces lo que hacían, había un ritual que hacían, iban a la puerta de la ciudad, lo sellaban, le hacían un hoyo, horadaban la oreja con una lesna, y desde ese momento se hacía el pacto de que era un esclavo por amor por siempre. Y a eso se está refiriendo Santiago acerca de Jesús y acerca de Dios. Soy esclavo por amor. Sí. Él no dijo, soy el medio hermano. O sea, alzándose el cuello. Él dijo, soy siervo. Lo que está diciendo y lo que está implicando Santiago, mi Señor es tan bueno que quiero ser su siervo por amor para siempre. Y este era un título de humildad, ¿ok? Querido hermano y querida hermana, cualquiera de nosotros podemos ser siervos de Jesús por amor. ¿Por qué les digo esto? Porque a menudo escucho en predicaciones o en YouTube o en los medios de comunicación
que los pastores son los siervos de Dios. Y a veces lo dicen como que realmente él sí está entregado a Dios, es un siervo consagrado a Dios. Y luego a veces lo escuchas con un tono de superioridad. Déjame decirte que cada uno de nosotros podemos ser siervos de Jesús por amor, ¿ok? Y también no necesitas tener un título, no necesitas tener un llamado. Cada uno de nosotros podemos tener el mismo privilegio de ser siervo de Jesús por amor a Él, ¿ok? Santiago lo vio como un privilegio, ¿sí? Entonces, y fíjate a quién va dirigida, a las 12 tribus, en versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están, ¿en dónde? En la dispersión. Miren, a las 12 tribus, está hablando de las 12 tribus de Israel. Después del martirio de Esteban en Hechos capítulo 8, hubo una persecución muy fuerte en contra de la iglesia cristiana. Y muchos se vieron obligados a salir de Jerusalén. Y lo más seguro que está aludiendo a los cristianos judíos que se habían ido por todos lugares alrededor de todo el mundo por causa de la persecución, y les manda este saludo. Y en el versículo 2 les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en dónde? En diversas pruebas. Entonces la exhortación primera o primaria es: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Ahora, no sé si hay alguien aquí que siente que estar aquí es una gran prueba. Señor, estoy acostumbrado a adentro, es un martirio. En aquel entonces, amados hermanos, la prueba de ellos era haber dejado su familia, haber dejado su casa, haber sido corridos de sus trabajos porque se hicieron cristianos. Todos ellos se fueron, tuvieron que huir por sus vidas y tuvieron que dejar muchas cosas de valor sentimental, ¿sí? Por causa de la persecución. Y aún así Santiago les dice a cada uno de ellos: miren, tengan por sumo gozo. O sea, y no les dice tengan gozo, les dice tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Esta palabra prueba también significa tentación, y la palabra tiene ambos significados en el lenguaje original, pero en este contexto alude a las aflicciones y a las tribulaciones de la vida. Y si somos sinceros, ¿a poco no? Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos por sumo gozo cuando nos invitan a la carnita asada, ¿a poco no? Cuando nos notifican que el aguinaldo va a estar bueno en este mes, cuando vamos a tener vacaciones pagadas y todo incluido, lo tenemos por sumo gozo, ¿a poco no? Pero cuando nos encontramos en diversas pruebas, nadie, incluyéndome a mí, no lo tenemos por sumo gozo. Quizás podemos tener algo de alegría porque el Espíritu Santo nos redarguye, pero por sumo gozo. Hasta hoy en día, en el chat de la iglesia de Calvary Chapel León, en el chat de WhatsApp, nadie ha subido: hermanos, ¿saben qué? Desbordo de felicidad porque me corrieron de mi trabajo porque soy cristiano. Hasta este momento no he visto a nadie que publique en Facebook o Instagram de que, ¿saben qué, hermanos? Me corrieron de mi casa, me corrieron de mi trabajo, no encuentro trabajo y nadie me quiere contratar porque soy cristiano, o mi novia me dejó porque me hice cristiano y ahora le predico la palabra. Nadie publica que está tan gozoso y tan alegre porque les ocurrió eso. Nadie, ¿sí? Nadie dice, Dios es bueno. No, aquí yo me pudiera tomar una selfie, luego con la vista a la playa, Dios es bueno. O en la fiesta, Dios es bueno, qué alegría, pero nadie publica en su página: ¿saben qué? Estoy pasando por una gran prueba, Dios es bueno. Aunque Dios sigue siendo bueno. Y no porque estemos pasando por alguna situación difícil, nunca, jamás Dios deja de ser bueno. Él siempre es bueno y siempre lo será. Al contrario, la tendencia del pastor Ramón y del pastor Rodrigo, del pastor Ramón, es hacernos las víctimas. Hermanos, estoy pasando por una gran prueba, por favor oren por mí. Y no es malo pedir oración, pero a veces hasta nos hacemos las víctimas y publicamos con el hashtag no a las pruebas, o hashtag un cristianismo sin pruebas, y aleluya, gloria a Dios. Debemos
no debemos de caer, queridos hermanos, en el error de hacernos las víctimas, de caer en autoconmiseración. He atendido algunas conferencias de pastores y líderes y parece como que hay una competencia de los que les va mejor y una competencia de los que les va tan mal, de que, si me explico, como que hay como uno están presumiendo que les va muy bien y uno están presumiendo que la están pasando muy mal. Por favor, o sea, una cosa que puede suceder si no tratamos las pruebas con la actitud correcta, el diablo las va a utilizar para desanimarnos, para provocarnos ansiedad, para provocarnos depresión. Queridos hermanos, los discípulos en la iglesia primitiva no eran así. En Hechos capítulo 5, versículo 41, dice la palabra de Dios acerca de los discípulos, los apóstoles, y ellos salieron de la presencia del concilio, fíjate, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y hablando del nombre de Jesús. Y con la ayuda del Espíritu Santo debemos de tener esta actitud correcta ante las diversas pruebas, ¿sí? Porque si algo te puedo afirmar en el tiempo que he estado en el ministerio y en el tiempo que he sido de cristiano, nuestra fe va a ser probada una y otra y otra y otra y otra vez. O sea, no va a haber un tiempo donde tú puedes decir, mira, yo ya pasé muchas tribulaciones ahora sí ya, Señor, ya, aquí ya me jubilo de tribulaciones, aquí ya estuvo de pruebas. No. Todo nuestro caminar, todo nuestro peregrinar en esta tierra, o estás entrando en una prueba, estás en medio de una prueba, o estás saliendo de una prueba. Entonces, aquí depende cómo queremos ver las pruebas. Debemos de tener la actitud correcta, ¿sí? De cómo ver. Y aquí Santiago nos dice, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Ahora, ¿por qué se nos pide que tengamos este gozo? O sea, nada más porque sí. Y no se nos manda esto nada más así porque tú nomás obedece y quédate callado y ya. No. Se nos exhorta a tener esta actitud por el fruto que va a producir en nosotros. Fíjate lo que dice el versículo 3. Sabiendo, o sea, es algo que ya sabemos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Produce paciencia. Sí, esto es lo que se nos manda. El fruto de nuestra fe produce paciencia, perdón. Pablo también mandó en Romanos capítulo 5, versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y paciencia, queridos hermanos, es firmeza, es constancia, es resistencia. Teníamos un hermano, un anciano ahí en León, y él viene de trasfondo muy religioso, y a veces su papá, porque el hermano era como un poco lento para hacer las cosas, ¿no? O sea, hermano, mueve aquella bicicleta, y luego iba. O sea, era muy lento, ¿no? Y luego dice, mi papá siempre me decía, ay, mijo, tú tienes la paciencia del santo Job. No significa a que eres lento. Aquí habla de firmeza. O sea, cada vez que el Señor nos prueba es para producir paciencia, constancia, resistencia hacia las pruebas. Hace muchos años leí un testimonio del Pan Diario. ¿Cuántos de aquí conocen el Pan Diario? Un librito, ¿verdad? Y ya se lo voy a decir más o menos como lo recuerdo. Y llegó este joven, era muy joven en la fe, llegó con el pastor y le dice, ¿sabes qué, pastor? Ore por mí. Sí, entonces, ¿de qué quieres que oremos? Es que yo necesito que ore por paciencia mi vida, sí. Entonces el pastor, ya un pastor experimentado y anciano, le dice, Señor, te ruego que le des tribulación en la mañana, te ruego que le des tribulación en la tarde y le des tribulación en la noche. Espérame. ¿Cómo? Yo te pedí paciencia, pastor, yo te estoy pidiendo tribulación. Le dice, ¿cómo crees que vas a desarrollar la paciencia?
Sí. Un hermano que ya tiene como 40 años de cristiano, en un ensayo de la alabanza, dijo: yo ya no le pido al Señor paciencia, porque yo sé lo que me puede mandar. Mejor le pido sabiduría. Pero ¿saben qué? A menudo queremos lo fácil. A veces como que nos convertimos en la era del microondas, todo rápido. O sea, que ya no hay como el tiempo, ok, déjalo cocer toda la noche, tatema los guantes. No, ya todo microondas, todo rapidito. Pero no nos damos cuenta que la paciencia es una de las más bellas y más valiosas virtudes que un cristiano pueda tener. Y por eso en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, él dijo: para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, checa, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y déjame decirte que cuando nuestra fe es sometida a prueba, la paciencia es una de las virtudes que será elogiada en nuestro caminar cristiano. Sí. Porque sí dijo aquí mismo en Santiago capítulo 5, fíjate, si me acompaña rapidito, capítulo 5, versículo 11. ¿Qué es lo que dice? He aquí, tenemos por bienaventurados a los que ¿qué? A los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es ¿qué? Muy misericordioso y compasivo. Entonces, la paciencia de Job es la que se está elogiando. No se está elogiando todo lo que aguantó. No está elogiando otras cosas de Job, ni todas las riquezas que perdió, no. Está elogiando la paciencia de Job, pero también más que eso está elogiando el final que Dios le dio a esa gran prueba que pasó Job. Como el Señor le renumeró, le retribuyó lo doble de lo que tenía. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace algo, no es nada más porque sí. O sea, Dios no es deudor de nadie. Y yo lo que les quiero decir es de que no sé qué pruebas están pasando aquí, pero Dios sí lo sabe. Yo veo algunos que ya tengo años de verlos, cada vez que venimos, tenemos la bendición de conocer al pastor Rodrigo y nos da alojamiento en su casa. Y bueno, en esta vez sí rentamos una casa porque estamos compartiendo con otra familia, y pues varios de ustedes que los he visto por años, y yo creo que puedo ver que Dios está haciendo algo en tu vida. O sea, a los que conozco ya de años, los que ya nos conocen. Y muchos de ustedes están pasando cosas difíciles, cosas fuertes. Y a veces no nos preguntamos y a veces no meditamos: ¿por qué sigo aquí? Sigues aquí por la misericordia de Dios. Sigues aquí por la gracia de Dios. Y porque Dios no ha terminado contigo. O sea, Él quiere y sigue haciendo una obra hermosa en tu corazón. Y por eso espero que hoy en este día tengas una perspectiva más específica de por qué está haciendo eso en tu vida. Sí. Puedo asegurarte que después de esta prueba vas a ser más fuerte, vas a ser más paciente, y yo creo que vas a ser un poquito más amoroso. Sí. Y luego, pero, fíjate lo que dice el versículo 4, del capítulo 1 de regreso. Y voy a leer del versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, todos juntos: mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí está pidiendo que tenga la paciencia su obra completa, es decir, que esté bien desarrollada, que produzca sus efectos apropiados sin impedimentos. Ahora, me hago la pregunta: ¿en qué forma nosotros podemos impedir esta madurez? Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Díganme ustedes, ¿qué es lo que impide a veces que nosotros
¿Qué hacemos nosotros para que Dios impida este crecimiento en la paciencia? Pues ¿qué fue lo que hicieron los israelitas en el desierto? Murmuraciones. ¿Y qué más? Quejas. ¿Y qué más? Rebeliones. Pero más que eso es una falta de fe, es no confiar en Dios. Y yo creo que una de las cosas, también falsas doctrinas, no nos impiden de tener esta madurez en cuanto a la paciencia. Por ejemplo, el decretar. Yo decreto que esa prueba no es de Dios. Tú lo has hecho, ¿verdad? O sea que a veces queremos zafarnos y queremos así como salirnos bien. Pero no, Dios dice, miren, permite que esa paciencia haga su obra completa en ti. O sea, no estorbes, no te pongas en el camino. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar cualquier prueba para forjar nuestro carácter. Y debemos hacer nuestra pregunta, no levantes tu mano, ¿estoy impidiendo a Dios? ¿Estoy siendo un estorbo para lo que Dios quiere hacer en mi vida? Y fíjate lo que dice también ahí en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Es decir, que todo esté completo o llevado a cabo en su totalidad. ¿Qué cosa? El carácter paciente que Dios quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Sí, a menudo Dios nos pone en circunstancias para probar nuestra fe y para revelarnos lo que nos falta de crecimiento, ¿sí? No sé ustedes, pero yo he escuchado a algunos decir, es que yo no era tan enojón hasta que tuve mis hijos, o yo no era tan impaciente hasta que me casé contigo, o no era tan celoso, o no era tan envidioso, te lo juro que yo no era así. La verdad, queridos hermanos, es de que ese carácter tan feo siempre ha estado en nosotros. Solamente le faltaba la ocasión para hacerle así. Hola. ¿Sí me explico? Solamente le faltaba una ocasión para manifestarse. Pero como dijo Pablo, yo sé que esto en mi carne no mora el bien. Sí. Y déjame decirte que yo sé, Dios nos pone en situaciones para hacernos ver, y algo que como que me he dado cuenta, que cuando ando con otra familia o con otra gente, como que me doy cuenta de que me hace falta más paciencia. Por ejemplo, en estos días que estamos compartiendo la casa con otra familia, a veces me quiero impacientar con mis hijos y me doy cuenta que alguien me está escuchando. ¡Híjole! Y el Espíritu Santo. Queridos hermanos, Dios hizo una obra completa en Abraham. Tantos años para poder tener su sueño más anhelado, su sueño más querido de tener su propio hijo con su esposa Sara. José, que Dios le dio promesas y sin embargo pasó un tiempo de prueba, vendido por sus hermanos por envidia, calumniado por la esposa de Potifar y después lo mandan a la cárcel. Si este José no hubiera pasado esa prueba, no iba a tener el carácter, la perseverancia y la paciencia para ministrar 7 años de hambruna. Dios hizo su obra cabalmente y completamente en José. ¿Cómo lo hizo? A través de la prueba. Fíjate, miren, acompáñenme rapidito a Génesis capítulo 45. Génesis 45. Aquí ya es cuando José ya pasó 12 años aproximadamente, cuando fue vendido como esclavo y después en la cárcel injustamente. Y aquí ya está como segundo de Faraón.
y aquí ya se manifestó a sus hermanos. Y fíjate lo que les dice en el versículo 5, ya cuando se reveló a ellos, se manifestó a ellos, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque ¿para qué? Para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ¿qué? Ni habrá arada ni siega. Y fíjate, y Dios me envió delante de ustedes. No está diciendo ustedes me vendieron, no está diciendo ustedes me entregaron. No, Él está diciendo Dios me envió delante de ustedes para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Y checa, una vez más en el versículo 8. Así pues, no me enviaron ustedes acá, sino ¿quién? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Sí. Entonces, nuestra pregunta es: ¿estoy impidiendo a Dios hacer su obra en mí? O sea, mi rebelión, mis quejas, no quererme someter, mis murmuraciones. ¿Saben qué es lo que nos falta si tenemos esa actitud? Es que nos falta ver las cosas como José las vio. Nos falta tener la óptica de Dios. Sí, José vio la gran prueba que pasó a través del lente de Dios. Y no culpó a nadie, no culpó a sus hermanos, no culpó a la gente, ni a la esposa de Potifar. Él dice: Dios me envió, Dios me mandó. Sí, y por eso es lo que nos falta cuando estemos en diferentes pruebas. No buscar culpables, no buscar excusas. Simplemente: Señor, yo sé que por algún motivo tú estás permitiendo esto en mi vida, y hoy ayúdame a someterme a eso. Sí. Nos hará muy bien recordar lo que dijo Jesús a sus discípulos. Y Jesús les dijo a ellos en Juan capítulo 15, versículo 20: acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y eso es una promesa. O sea, no es dice, si a mí me ¿persiguieron a Jesús? Sí. A ustedes también los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. También es otra promesa. Hermanos, para este entonces, los cristianos que se convertían contaban el precio. O sea, le calculaban si se le iban a entrar o no. ¿Le entras a ser cristiano? Simón, va, éntrale, papá. Bueno, ya estoy hablando yo. Pero era algo normal. Ser cristiano y pasar pruebas y persecución no era algo extraño. Los cristianos, bueno, aquí en Calvary Carmen nada, ¿ok? Y allá en León sí, pero los cristianos de hoy en día vemos las pruebas como algo extraño, como algo, ¿por qué me está pasando esto? Y esto pasa por tanta falsa doctrina de la prosperidad y las enseñanzas humanistas que se han infiltrado en la iglesia. Y aún nosotros como creyentes que tenemos sana doctrina, aún a veces no estimamos las pruebas con gozo. ¿Por qué? Ahí les va, la cruda realidad. Porque hemos caído en el engaño de la comodidad. Sí te sirvo, Señor, pero no toques esta parte de mi vida. Quiero vivir para ti, pero pues eso no. Y la situación es que cuando nos toca alguna prueba, estamos tan afligidos, tan zarandeados. ¿Por qué? Porque no hemos sido entrenados en estimar la prueba con sumo gozo y con la actitud correcta. Y eso es bueno recordar. Y sí, por eso este mensaje en estos días me lo estoy predicando a mí. Me lo estoy predicando a mí. Sí. Porque yo sé que todavía me falta. Y ese es el proceso de que vamos creciendo. El problema radica es de que si yo
empiezo a impedir a Dios que haga su obra completa en mí. Porque solamente hay una persona que puede detener ese proceso de crecimiento. Se llama Ramón. Sí. Y tu nombre para ti. Mira, acompáñame rapidito a Job capítulo 1, ya para ir cerrando. Nada más unas 3 horas más y ya nos vamos. Estoy disfrutando el calorcito. En el capítulo 1 de Job, en el versículo 1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y fíjate, un hombre ejemplar, un hombre de buen testimonio. Y fíjate lo que le sucede. Muchos de ustedes ya se saben la historia, pero dice en el versículo 19, dice: y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, ¿y qué? Y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Cómo responderíamos si Dios permite? Porque Dios lo permitió. Permite al enemigo tocar nuestros bienes. Es más, tocar nuestros hijos. Ahorita que se desvaneció mi hija, yo me sentí que se me partió el alma. Sí. Y nada más fue un simple desmayo. Job perdió a sus hijos de un solo jalón. Y él dijo: Jehová dio y Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Sí. Una vez, un misionero canadiense le robaron su camioneta, y él, lo recuerdo muy bien porque él citó este versículo: pues me robaron mi camioneta, y dice: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero él tenía seguro. Job no tenía seguro. Lo único que le iba a retribuir fue Dios, y le retribuyó. Sí. Job no había leído, en el capítulo 1, Job no había leído el capítulo 42 de Job. Él no sabía el futuro, pero aún así él mantuvo su integridad y mantuvo el carácter ante la prueba fuerte que pasó. Y por eso dice, vuelvo a leer Santiago 5:11: tenemos por bienaventurados los que sufren y han oído de la paciencia de Job y han visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Fíjate lo que dice en Job 42, rapidito, hasta el final. Después de que el enemigo lo azotó, después de que su misma esposa lo atacó, y después de que sus mejores amigos le quisieron atribuir: estás en pecado, Job, por eso estás así. Fíjate lo que sucede al final. En el versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó, ¿qué? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Versículo 12 dice: y bendijo, ¿qué? Jehová el postrer estado de Job, más que ¿qué? Más que el primero. Lo que estamos atravesando en esta situación, en este caminar, o lo que estés pasando, cuando estés en la gloria eterna,
Vas a decir, valió la pena negarme, valió la pena serte fiel, Señor. Yo creo que no nos podemos imaginar el gozo que tendremos cuando estemos en la presencia del Señor. Ok. Y ya por último, ya había dicho por último, era el penúltimo. Salmo 62. David, yo creo que también fue un hombre que Dios hizo una obra completa y cabal en él. Y también lo hizo por lo mismo, lo hizo por la prueba. Si recuerdas que antes de ser rey fue perseguido de 12, algunos le calculan más de 12 años siendo perseguidos injustamente por Saúl. Pero fíjate, podemos aprender de él también, porque dice en el versículo 1, en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. El versículo 2, todos juntos, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Entonces él estaba consciente que solamente en Dios estaba aquietada, estaba serena y tranquila su alma. Y es lo que debemos hacer cuando estés en esta prueba. Busca siempre estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es ahí donde tienes la verdadera paz y la verdadera tranquilidad. Y por eso también continúa diciendo en el versículo 3 y 4, ¿hasta cuándo maquinarán contra un hombre tratando todos ustedes de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Entonces él está reconociendo que hay personas que lo quieren derribar, que lo están atacando y no lo quieren levantado. Y por eso, fíjate ahora lo que hace. Ahora le manda, como que le va a hablar a su propia alma. Dice versículos 5 y 6, alma mía, ¿qué? En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, ¿y qué? No resbalaré. Ten en cuenta eso, porque una de las cosas que hacen las pruebas, si no tenemos la actitud, es de que nos tienden a hacer resbalar. Entonces aprendamos de David. ¿Y cómo lo hacemos? Hay otra forma aquí, hay otra clave en el versículo 8. Dice, espera en Él. ¿Cuándo? ¿Una semana? En todo tiempo, oh pueblos. Y luego, ¿qué es lo que dice? Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Derramemos nuestro corazón delante de Él. Es decir, todas tus preocupaciones. Platica con Él todas tus dolencias, todos tus dolores, todas tus angustias, todos tus temores, todos tus pecados, todas tus ansiedades, todos tus sufrimientos, todo lo que estás pasando en este momento, derrama delante de Él tu corazón y Él te va a ayudar. Es lo que Él promete. Sí. Entonces, queridos hermanos, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa sin que os falte cosa alguna. Oramos. Señor, bendice a mis hermanos, veo muchas caras nuevas y yo ruego que aquí donde se expone tu palabra versículo por versículo, que encuentren un hogar, que encuentren un lugar donde puedan ser amados, donde puedan ser pastoreados, nutridos, apacentados. Yo ruego que los bendigas, Señor, ruego que los fortalezcas, ruego que derrames tu gracia y tu favor sobre sus vidas.
Y también pido por mi hermano, mi amigo, Pastor Rodri, que sigas haciendo tu obra en él y su familia. A ti la gloria. Y como dice 2 Tesalonicenses 3:5, el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios los bendiga.